¡Viene una oveja! Ah, bueno. Ah, para acá, viene una oveja, culia. Ven para acá, conchetumare, ven. Ven. Uy, vi un... ¡Oh, la maté! Ah, no, no la maté nada. Pensé que la había matado. Un combo. No, pero hermano, mentira. Pero qué juega es esto. Pero hermano, si estaba pegando un combo a la abeja nomás. No me wey. Hermano, si nosotros somos amigos, qué weá. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Aló, 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 aló. Sí, buena cabros, ¿cómo están chiquillos? Bienvenidos a este juegazo. Que tenía muchas ganas de jugarlo, desde el año 2018 que salió, y siempre lo seguí hasta que ahora tengo la posibilidad de poder jugarlo y poder jugarlo con ustedes. Qué mejor que eso, ¿no? Qué mejor que eso. Oye, COME Deliverance, un juego que está inspirado en la Edad Media, ¿ya? Con los 1400 parece por ahí, que está ambientado en una zona que, por lo que tengo entendido, sería la actual República Checa, si no me equivoco, porque es el Reino Bohemio y todo eso. Así que eso, ya mira, para los que vienen de Twitch, ya lo estuvimos jugando ya este juego, estuvimos haciendo varias misiones secundarias y todo eso, y algunas principales. Pero me di cuenta que el juego es muy largo, entonces me estaba dando cuenta que las últimas transmisiones que estaba haciendo desde este juego en Twitch, básicamente no avanzaba nada, no avanzaba en la historia. Entonces lo que decidí hacer es como reiniciar la partida, por así decirlo, y la historia principal la voy a jugar acá en Twitch, acá en YouTube, y las historias secundarias, que son muchas historias secundarias, y quizás hasta algunos DLC vamos a jugar, lo vamos a hacer en Twitch, ¿ya? Así que todos los que están viendo este canal, este video, este canal acá en YouTube, pásense para Twitch también, que ahí, aparte de jugar este juego, también hago otras cosas y otras tonteras, así que están todos invitados a seguirme también en el canal de... Listo, dicho esto, vamos a iniciar una nueva partida, ¿ya? Este juego es bien duro en el sentido de bastante realismo, así que yo me manejo más o menos en la historia, el principio nomás de la historia principal. Después de cierto punto ya no sé lo que viene, así que va a ser entretenido jugarlo con ustedes acá en YouTube. Así que eso, tenemos una nueva partida. Le vamos a dar el modo normal, porque el modo extremo estuve revisando y viene con como que el personaje en sí viene con desventajas, así como de manera predeterminada, y son desventajas que te siguen todo el juego. Así que la verdad no me gustó eso, como que no
agradó. Y me decía, son 2 desventajas. Entonces dije, no, mejor no, ¿para qué? Así que modo normal nomás. Aún así el juego igual tiene su dificultad. Es bastante complejo el juego porque tiene muchas cosas a las cuales tú tienes que estar atento a muchas cosas. Así que eso. Bueno, aquí lo vamos a ver. Le vamos a dar modo normal y le vamos a dar play. Así que espero que lo disfruten, cabros. Se viene la presentación. God bless. Same to you. Today's a scorcher. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Mm-hmm. Henry! Get up now. There's work to be done. Mother. Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Ya, después de esa introducción, hermosa introducción, aquí estamos con nuestro personaje que se llama Henry, el hijo del herrero.
Así que este es el personaje que nosotros vamos a tener que manejar. Vamos a ver qué nos permite este juego. Aquí dice personaje, dice por medio. El personaje está mal escrito, weón. ¿Qué onda? Por medio de las dos primeras opciones de este diálogo pueden decir las características predeterminadas del personaje. Si no son las deseadas, no hay de qué preocuparse. Todas las características se pueden desarrollar sin. En el fondo es como que cómo vas a empezar el juego tú, pero al final es como que desarrollarlas. Yo creo que va a empezar. Podríamos ponerle, dice, estábamos departiendo la taberna, diálogo. Estuve bailando, ágil. Estuve con Bianca. Estuve trabajando la forja, fuerza. Yo creo que fuerza es la que más me ayuda en un principio, creo yo. I was sweating in the forge all day yesterday, and then I was helping Fritz and Matthew with some errands. So I'd say I have a right to be a bit tired. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Como que no le gusta que ande metido con las espadas. ¿Por qué me van a interesar las espadas? Diálogo, Matías te está enseñando a disparar con el arco, agilidad. Estoy con Bianca, vital. Fuerza se tiene, fuerza. Va a enfocar, yo creo que en un principio en la fuerza. Porque So I'm learning to sword fight, and what of it? What harm does it do? At least I'll be able to defend myself. God above, Hal. You know how your father will react when he finds out. How? What's he gonna do? I'm doing nothing wrong, I just wanted to try it. On your own head be it then. I can't stop you, and you can deal with your father on your own. Don't come looking to me for help. mío. Oye, yo no sé por qué, de hecho eso lo comenté la otra vez, cuando jugamos ahí en Twitch. No sé por qué la mamá se ve más joven que el weón. Está bonito. Mi amigo han estado aquí, tengo hambre, dice, padre está enfadado conmigo, necesita ayuda, fin de diálogo. Tengo hambre. Mamá, tengo hambre. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Padre está enfadado conmigo. Is father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. ¿O no? He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain, but he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Ya voy a ver la tempestad que se le viene, weón. Ya voy a ver. Oye, por ejemplo, una de las cosas que yo estuve leyendo también es que como que te dan así como muchas opciones de diálogo, ojalá así como hacerlas todas, porque eso también le ayuda al personaje también a aumentar su diálogo también. Y eso es bueno también, por ejemplo, cuando quieras negociar y cosas así. Bastante bueno. ¿Mi amigo han estado aquí? Did Matthew and Fritz come looking for me? No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere, as usual. La madre, para ya. Mother. You're nearly a grown man, Hal. Father will pass the fort on to you one day soon. You've been courting that Bianca for months now. Why do you have to keep wasting your time with those two layabouts? They're nothing but trouble. Me gusta mi amigo, que baja. ¿Necesitas ayuda, You need madre? me to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. Vamos a llevar al papá entonces, fin del diálogo. Partida guardada, dice, has descubierto Scalis. Oye, subimos nivel de fuerza y nivel principal, eso lo vamos a revisar al toque. Oye, este juego se ve bastante bonito, la verdad. Así que, eso. Comer, dice, para comer la comida primero hay que recogerla, para ello se va al inventario la pestaña de comida y se selecciona lo que quieras comer. Luego para comerlo se mantiene pulsando la E. Tiene hambre este weón. Podríamos poner unos panecillos, paso para acá los panecillos. Hay un plato, bueno, un plato de lenteja aquí. Vamos a comer la lenteja. Vamos a comer la lenteja, hermano. Bueno, se sienta, weón, mentira. Párate. Estoy probando, Henry, por favor. Ya. Vamos, un queso. ¿No sirve el queso?
Me quiero comer del caldero, esa me sirve caleta. Ya se le quitó el hambre muy bien. Ya vamos a ver cómo anda el juego en los exteriores. Yo me acuerdo que cuando salió este juego, yo como digo, como lo seguí desde casi un principio. Dice, brújula, indica qué dirección completar la misión. Se está haciendo. Solo hay que dirigirse al punto de una ruta activa. No entendí ni una. Ah, ya, tengo que seguir el punto. Yo me acuerdo que este juego lo reclamaban caleta de que estaba muy mal optimizado. Cuando salió. Se ve hermosa esta weá. Espero que esté bien grabada la weá, porque si no, me voy al carajo yo también. Y podemos recoger florcitas, salvia, pasa para acá. Padre, he venido a ayudarte, discúlpame por andar con caña. No era mi intención. Hola, padre. What's the matter with you, Henry? Didn't you hear me calling you? Está ocupado. Oh, pero cacho, calete, weá. Dice persuasión, dice. A veces necesitas poder de la persuasión para lograr tus objetivos cuando hablas con la gente. Normalmente puedes seleccionar el tipo de impresión que quieras causar. También puedes usar sencillamente el diálogo. Ya, el primer símbolo es diálogo. Dice, pero se ve influenciado por la reputación que tengas en el momento de hablar con la persona. Bien. En la Edad Media, la posición social era crucial, de forma que tu atuendo y tu aseo, además de tu reputación, pueden suponer una gran diferencia en la forma en que la gente te responde. ¿Cacho? O sea, todo depende también de cómo tú estés vestido. Y esa weá era verdad, o sea, se supone que la Edad Media era así, era mucho de aparentarlo. Si tienes un aspecto peligroso, la gente temerá enfrentarse a ti, y es más probable que te asignen misiones arriesgadas. Todo ello depende de tu fuerza y tu efecto disuasorio de tus armas y equipo. También influyen otras cosas como las manchas de sangre en tu ropa. ¿Cacho? Hasta podéis tener la ropa manchada con sangre. Es muy cuático este juego. A veces puedes confiar en que el dinero hable por ti. Cascoima. Juego basado en Chile, parece. Solo tienes que acordar una suma persuasiva. Dice, sobornar funciona igual que comprar, ver, comerciar o regatear. En casos especiales puedes probar cualquier otra habilidad como la equitación. Ya, vamos a tener un caballo en un futuro. No solo importa la forma de persuadir, sino también la oferta en concreto, ya que a veces no basta con decidir en función de tus mejores características. Tienes que leer lo que vas a decir. Mira, te obligan a estar atento al diálogo también. Página siguiente. Dice, pero cada persona hay que tratarla de forma distinta. No intimidarás a un matón con facilidad y te vistas como te vistas, no será fácil que impresiones a los nobles. Por eso las habilidades de Henry no tienen un valor universal asignado sin más, sino que se comparan con la habilidad de su homólogo ¿ya? En el juego. Bajo los correspondientes iconos. Puedes ver los valores de las distintas habilidades siempre puedes ver tus propias habilidades. Las habilidades de tu homólogo son visibles para ti si es alguien a quien conoces bien o si se te da bien escudriñar a las personas. Aprende en la ventaja empatía. Tengo mi dinero, cantidad con la que quiero pagar, ya muy bien. Ni el diálogo, ya. Entonces por ejemplo, este signo que está aquí es diálogo. El primer símbolo es diálogo, entonces carisma, el segundo diálogo y el tercero es fuerza. Entonces como que cada atributo tiene Henry y se los va a comparar con la persona con la que yo estoy interactuando. Dice, pero no solo es una cuestión de evaluar los atributos, el resultado depende enormemente de otros factores. Tu reputación con tu homólogo, si está sucio o sangrando. Eso es importante, pero también significa que si no puedes resistirte a la ladina lengua de un comerciante, por ejemplo, quizás quieras antes envenenarlo un poco y así será más fácil de ver. O si te alejas al guardia de tus amigos, será más fácil. Ya dice, tenía algo que hacer, dice, lo siento, quería echar un vistazo, eso es carisma, y no te le daré que me den orden. Tal, papá, anda a decirle eso a tu papá en la Edad Media. Tenía algo que hacer, le vamos a poner que tengo 7, es como el mejor atributo que tengo, allá en la esquina, pero derecha sale 7. Le voy a poner carisma, dice, lo siento, quería echar un vistazo por aquí. Sorry, Father. I was taking a stroll and lost track of time. Somehow I had a feeling I was seeing everything for the first time. How, my boy? Oh, When are éxito. you going to get some sense? Anyway, we've a lot of work to do today. Es buenísimo. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Claro. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard?
El borracho del pueblo. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Obviamente, Stop ¿eh? off at the La cerveza tavern no puede on your faltar, way por home. mano. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Dice, objetivo completado y con tu padre. Ya, entonces me pidió una weá, entonces dice... Ahí está, el objetivo inicial. Dice, ir a comprar un saco de carbón en el mercado, cobrar la deuda de Kunich, recoger los gavilanes... No alcancé a leer, qué weá. Dice, diario de misiones. Toda la información sobre las misiones se puede encontrar en el diario. Por claridad. También se indican en el mapa. Creo que el diario era con J. Aquí te salen todas las misiones. Bueno, aquí me sale la misión. Aquí está lo que tengo que hacer. Dice, ir a la lección de esgrima. Comprar saco de carbón. Cobrar la deuda de Kunich y recoger los gavilanes en el castillo. Ah, ya. Comprar cerveza en la taberna. Ya, eso. Como dice el papá, como el papá dice que quería la cerveza fresca, hay que tirarla así como. Hay que hacerlo lo último. Porque si la hacía al principio, la weá después creo que te la rechazan. ¿No? Porque tiene que estar fresca. El papá sabe de cerveza. Vamos. Tengo entendido que los gavilanes están por acá. Ahí estoy corriendo. God save you, Henry. Mira, ahí los buenos me conocen. Soy famosillo en este lugar. Ahí hay uno de las misiones. Muy bien. Buena, compadre. ¿Cómo está usted? Yaroslav. Alto nombre. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Buena. Okay. Ha aprendido guarnición de la ciudad. Tengo una. Ahí en el mapa, en la parte de arriba, me marca los objetivos donde tengo que ir. ¿Qué pasa, compadre? ¿Cómo está usted? Lugareño. Por ejemplo, en la parte de abajo de la pantalla sale como la vida, la línea roja. La estamina sería como esa línea amarilla que cuando corro se gasta. Carbonero. Oh, ¿viste el carbonero? No tengo plata, ayúdate el carbonero. Good day. Tiendas, dice, las tiendas primero hay que poner las compras en tu cesta y después o confirmar la compra o intentar regatear con X. La cantidad que pagar siempre aparece en la parte superior de negocio. Ah, pero mira, me dice que tengo 0. Claro, puedo comprar. Chao. Voy de aquí. Y lo otro que tendría que hacer es cobrarle al borracho el pueblo. Sigue por aquí, Este compadre. ¡Bueno, compadre! God be with you, Kunesh. What do you want? ¿Cómo que querí? Paga la weá, claro, lo que di. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. Ah, fácil, claro, fácil. Al menos pagar por la herramienta, ¿sí? Sí, que pagar. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Se la echó.
Las deudas han de saldarse. ¿Y por qué no me deja la otra guay de carisma que tengo más? Paga, borracho. Las deudas han de saldarse. Es que si me tiro con esa me pongo a pelear al toque, estoy seguro. Ya, pongámosle nueva. I Paga, must have conchetumare. misheard you. It sounded like you just told me to clear off. But you wouldn't be stupid enough to think you can steal, not pay your debts, and then try to scare me, would you? You son of a whore. Oh, falló. How dare you speak to me like that? Didn't Hijo. your thieving father teach you any manners? Hijo de una ramera, ¿ves? Well, I'll teach you then. Bye. Oh no, combate sin arma, dice. Gancho, dice golpe más fuerte bajo la cabeza. Golpe directo. Mierda, weón. Tiene caleta, weón. Ahí está, la resistencia, la línea amarilla, salud, la línea roja, lo que acabo de decir. Tu herida, ya, esta weá también te dicen como las heridas, tipo de heridas que podéis tener, porque no es lo mismo que te peguen un combo a que te peguen con una espada. Son distintos tipos de heridas. La vida esa dice el oponente, muestra la grande riesgo, cuánta salud le queda a tu oponente, cuando más herido esté, más lento acabará y reaccionará. Conocer que su fin intentará huir o rendirse. Q, eleva el juicio las manos, allá con Q bloqueo. Desbloquear, fijar un oponente con tap, ya, F, patada. Ya, vamos, vamos, chetone. Vamos. A pegarle a este culiao. ¿Qué te querés con chetomare? Toma. Genial. Oh, culiao. Me pegó terrible fuerte. Vamos, bloqueado. Eso. Me se echa para atrás, maricón. Así con chetumare. Espérate, que me estoy quedando sin energía. Mira cómo la bloquea el puto. Toma. Échate para atrás. No, pero bloquea la weá. You're going to cry now. Dale, cállate. Dopsy Diri. ¿Por qué me hablas en otro idioma, weón? ¿Ah? Toma, no me puedo acercar mucho a él porque... F. No, pero mira, weón, ¿por qué te bloquea todos los ataques? What's up? Shit yourself? Pégale. Puta, no. Siempre me hace esa weá cuando me acerco. No, pero pégale. Toma. Bueno, aguanta caleta el peleado. ¿Qué weá? Ahí. Me voy para atrás para que recupere un poco de energía. ¡Pégale! Eso, ya. Ahora para atrás. Bien, se la bloqueé. Oye, es complicada la weá. Mira, no, un riesgo en toda la cara. Toma, conchito, madre, muérete. Sin arma, bien, estoy en el mismo nivel. No, bloquea. Bloquea, pues, hombre. Bueno, se queda ahí, esperando que le peguen. Toma, conchito, madre. El culiao pesado. Ay, que le pego. No, pero weón. Oh dear, did that hurt? Paga la wea de clavo, cheto, madre. No te creo. No. You had it coming, you pup. And your old man can fuck off too. El culiao me ganó. Dice, la mayoría de las misiones se pueden completar de manera diferente. Dice, puede convencer a gente de... Se puede robar a otros. Y si no se pretende andar a palos de ciego, la violencia también puede ser una solución. Salud. La salud puede ver en la barra roja. Ya lo mismo. Oye, pero más me hizo cagar, pues, weón. Que tu madre, ¿cómo recuperó la weá entonces, hermano? La gallina culiada por tu culpa. No, de aquí. Hermano, me pegaron. Mala en la cara. No esté para la cagada, sí. Voy a hablar con el guardia. Guardia, señor guardia. Ese weón que está ahí me pegó. Por favor, hagan algo. Vámonos de aquí, weón. Por acá, que, claro, se pueden hacer de distintas maneras, pero...
Ha descubierto sastre. Linen fabric dyed by fine wear will brighten your every day. ¿Qué haces, hermano? Están ustedes acá. Thread long and strong to sew up anything you La need. taberna. Oh, aquí sí me gustó. Esta parte me gustó. You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Los alemanes, Pope weón. is opposed to your king. I'm with you, Matthew. So such lords as What's going on here? Rosenberg, Deutsch is spouting even the shit. Austrian dukes Albrecht What? and Just Wilhelm listen and you'll are hear on for yourself. Sigismund's side. Someone has to bring order and reunite the empire. Ay, no me la I gallina, care weón. about the Austrians. ¿Qué va la gallina? Nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your Diet will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund And don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. Por favor. Mira, que hablar de política, weón. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. You should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather Vean torch it, maldoso, to eh. be honest. But throwing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Dice, lo haré, pero a cambio necesitaré vuestra ayuda. ¿Lo haré? No lo haré. Vamos. Tengo que hacerlo, así nos ayuda con el otro weón con el que peleamos recién, así que vamos. Así le cobramos la parte también a este weón. Así que a estos tipos que están aquí, vamos. Alright, I'll do it. But then you have to give me a hand with something. What do you need? Kunesh owes money to father and doesn't want to pay. I tried talking to him, but he wouldn't listen. I need more than words to get coin out of him, and I can't handle it on my own. Nos sacó la chucha problem. recién. We'll back you up. Just as soon as we're done plastering Deutsch's house. I'll be happy to sort out that drunken oaf. Alright, let's go while Deutsch is still sitting safely in the tavern. Vamos rápidamente para allá. Cisma de Occidente, eso mismo. Aquí vaya cachando como mucha historia, así como el contexto que está como aparte del juego, de lo que uno vive en el juego, el contexto como histórico de todo lo que está pasando. Y es como mucha weá que leer, weón. Ah, chucha, llegamos. Discutir el plan con los amigos. Matthew, vos tenéis pinta de ser el más vivo. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? The Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow.
Why me? Because you're the clever one. Yeah. ¿Ahí, güey? Ah, debo ir a hablar con esta. Con la señora Tudesco. Buenos días, milady. What do you want, lad? Vuestro marido está causando problemas, sí, está causando problemas. I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard. That sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Oh no. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Partida guardada, ya, listo. Se fue la señora Tudesco, ahora... Hablamos con esto bueno, ¿no? Reputación perdida, me dice, pero ¿por qué? ¿Yo estoy haciendo nada malo? Aunque le agarra la mierda con la mano, ¿en serio? What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! No. King and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be... Mira, los manes que son maldadosos. Sigismund. Woohoo! Eat shit, doshes. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Oh no. Otra Hey, pelea. hands. Can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbyszek? Hanging out with this Pura pelea, poxy empecé dodger? mejor. Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Ah, qué rico. Fuck her! I'll make you pay for that. Tiene pleito, señores. Otra vez me van a pegar, weón. No, por favor, no. Toma, conchetumare. Acuéstate. ¿Pero quién me pega? ¿Quién me está pegando, weón? Me pegan por atrás, weón. No entiendo nada. No, conchetumare, muérete. Para atrás, para atrás, para atrás. What are you doing? For God's sake! Stop right now! The catch pole is on its way! Me dice que paremos. ¿Qué? Huir del alguacil. ¿Dónde? Corre, culiao, corre, que viene el alguacil. Corre, weón. ¿Dónde viene? ¿Dónde está, weón? No está, mentira. Ya, pero vamos a ir rápido para que esto, weón. Mira, ahí hay un guardia. Hey, Henry's come to see you. Un gusto verte, me dice que está agarrando a combo ahí, weón. Me dice con los muchachos, ¿dónde cunes? Vamos. Pues estoy para la cagada, weón, derido. Matías. Es un lugareño, ¿no? Es de los amigos míos. Allá van los buenos corriendo. Vamos por aquí. Bueno, me dejaron para acá, estoy a punto de morir, bueno, puros combos. No te creo. Matthew, vamos. Este es de mi amigo. Look out. Vamos, estos buenos van a ir a la casa de... Spades, forks, and axes. All you need to tame Mother All Nature. that grows in the ground, fresh. Hey, Come right señora. up. Silencio, señora. Estoy herido. Estoy para la cagada. ¿El otro weón no viene para acá? Yo pensé que venía para acá con nosotros. Yo no sé si ustedes lo escuchan en el video, pero ¿cachai que se escucha como los latidos el corazón del weón?
No estoy medio cagado. Vamos, rápido. Ya, pues, weón, ¿qué onda? Ah, ahí viene. Ese es el otro que está esperando. Buena, Matthew. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? Todo moreteado, weón. That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Necesito ayuda con Kunish, por favor. I need a hand with Kunesh. Sure, mate. You helped us, so we'll help you. Let's get to it then. God be with you, Henry. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a pegar entre todos? Oh, de aquí no hay. Oh. No, mira, mira. Voy a ir a los maleteros, voy a sacarle la chucha a todos. Mira, ahí está. Kunesh, get out here, you old goat. I've something to show you. No, se enoja. What the fuck are you here for? You want me to take a whip to you or call a catchpole? Just try it, you old drunk. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Si está... Me va a matar este weón. Entre todos, pígale. Maletero los clios. Acabo de chucha entre todos. Oh, mira cómo lo dejamos. It's not much, but it's all I have. You understand? La llave de Kunesh. Pasa para acá todo, culiado, el hacha. Este también lo necesito, bien. Le saqué una chucha entre todos. Yo sé que los clavos de la otra weón los tiene por acá. Me estoy para acá, weón. Veo sangre, weón. Vale, la casa de Kunesh, weón. Tu culiado duerme aquí en la banca, parece. Voy a desbloquear. Clavos, pasa para acá. Y el martillo también, muy bien. Encontré algo de valor entre las posiciones de Kunesh. Una mierda encontré, weón. Muy bien. Ahora podemos ir a donde el carbonero. Para que nos venda... Vamos a tener que vender esta weá primero. Ahí está, yo antes el carbonero. Muy bien. Hablamos de negocio, por favor. Vamos a vender... No tiene mucha plata aquí, ¿no? Armas, dura, comida, objetos, otros. Clavos de Kunesh. Añadir la cesta con la E. Hacha. El martillo. Vamos a comprar carbón que necesito. Creo que eran 10. Mira. 10. Claro. Consigue 0,2. Una mierda. Y mirar cesta, añadir cesta. Cesta acá. ¿Y qué más? Cerrar el trato con X. Regatear. A ver, vamos a tratar de regatear un poquito. I'd like to discuss the price. Aye. A ver, mira, dice regateo, dice, si el regateo funciona en ambos sentidos, tanto si quieres comprar barato como vender caro. Vaya. Selecciona la cantidad que quieres pagar y recibir con WS y confírmala con E. El comerciante responderá a tu oferta. Si la respuesta es negativa, hará una contraoferta y esperará tu respuesta. ¿Ah? Pues sí, si el control deslizante no se puede mover de una dirección a la otra, significa que tú o el comerciante no tenéis suficiente dinero. ¿Ya? Prolongar el regateo con una oferta tras otra agotará poco a poco la paciencia del comerciante y finalmente abandonará la negociación. Puedes ver que tan cerca está el punto de icono del comerciante debajo de la barra. Esa cara que sale abajo. Cuanto más oro haya en el fondo, más cerca estará del comerciante de abandonar la negociación. Cada oferta de regateo sin éxito disminuye tu reputación con el comerciante. O sea, tengo que hacerlo bueno todo. Tengo que hacerlo bien todo el rato. Pagar. Conseguir. Yo tengo que conseguir. Yo tenía 0,2. Tenía 0,2. 1. Que sea 1. A ver.
Hacer oferta con E. Is this enough? I'd almost shake on that. Almost. Casi. 0,5. Se mueve 0,5. Ya 0,5. De 0,2 a 0,5 vale algo. Hacer oferta, sí. I'll go for that. Bien. Bueno, estoy todo machucado. Querida, por favor, ayúdeme. Comprar el saco de carbón de mercado J. A ver, ¿qué me falta entonces? Ir a la elección de grima. Ve con madre y ella te remendará. Ah, vamos a ver. Vamos a ver eso. A ver. ¡Madre! ¿Cómo está madre? Que me sacaron la chucha, mamá, por favor. Lávame la carita, por favor. Papá. J. ¿Vale? Sí, con T. Aparte de que me va a retar, weón, me va a limpiar la carita. Vamos. Mamá, por favor, ayúdame. A ver qué me dice. Quiero ver qué me dice, weón. Hola, mamá, mira, me sacaron la chucha. ¿O no puedo hablar con ella? Me hizo la ley del hielo. Mamá. Mamá, soy yo, tu hijo. Tu hijo favorito. Mamá. Mamá, por la chucha. Se teletransporta, weón. Pero mamá, péscame. Ma? Ma! I'm hurt. Won't stop bleeding. Oh, now, stop squealing like a baby and show me that. No te creo esta wea. There you are, good as new. You ought to learn to do that yourself. Thanks, Ma. Estoy recuperando. Eso es bueno, estoy recuperando vida y también la estamina. Bueno, vamos. Oye, como un cabro chico, weón, llorando, no te lo puedo creer. ¿Sí o no, papá? Vamos. Y aquí me falta entonces, J, ir a la elección de esgrima. Igual podría ser como para ir aprendiendo las técnicas de espada. Ya, pero espérate, una cosa, inventario. Jugador, quiero ver esto primero. Atributos. Nivel principal tengo uno. Con Q puedo ver la información. Dice Z, dice durará 30% más sin comer, pero tan pronto tenga hambre, los efectos serán 20% peores. No. Aumenta el alcance de visión en viaje rápido para que perciba los acontecimientos del camino antes y también la probabilidad de esquivar un 10%. Siendo nocturno, la resistencia se regenera más rápida de noche, pero no se duerme bien durante el día. Al crecer en condiciones de pobreza, por lo que la comida en la cama para ti funciona al revés. Cuanto peor sea la cama, mejor duermes y viceversa. No sé. Color varonil dice: cuando se está sucio se tiene un 50% más de carisma. Al hablar con las mujeres. Sin embargo, la gente tolerará una milla de distancia, lo que reduce tu habilidad de sigilo en un 30%. Como que los buenos te dan algo, pero también te quitan. O sea, como que... durar un 30% más sin comer. Pero tampoco no... me tinca esa, aunque yo no voy a hacer, yo no soy mucho de usar viaje rápido, pero una de esas si me da por usar viaje rápido, aprender. Explorador 1, vamos. Tributos, acá. Tengo uno en fuerza también, a ver. Baluarte. Bloquear los golpes del oponente con el escudo consume un 30% menos de resistencia. Enterrador. Llevar cadáveres o cuerpos inconscientes. No te costará resistencia, supondrá la mitad de carga. Baluarte. Creo que esa. Bloquear los golpes. Sí, señor. Y no tengo más, creo que no. No tengo nada más que aprender. Vamos. Ya, entonces tengo que ir a dónde era. Ah, la lección de esgrima. A ver si por acá podemos hacer la lección de esgrima. Era este tipo que estaba acá. Hey, Pip. Do you want to learn something? No, I don't think so. Thanks. Suit yourself. Macho combate van a ir a hablar, vamos. Have you recovered from yesterday's great wound? Algo. That was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is,
What do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Vamos. Yes. All right, I wait on the ground by the sheepfold as usual. Vámonos por acá. Vamos a ir. Este bueno nos va a enseñar a pelear con espada. Agarrar alguna experiencia, eso igual es bueno. Hermano, ya, apúrate. No tan lento. ¡Viene una oveja! Vamos, bueno. Para acá, viene una oveja, culia. Ven para acá, conchetumare, ven. Uy, vi un... ¡Oh, la maté! Ah, no, no la maté nada. Pensé que la había matado. Un combo. No, pero hermano, mentira. Pero qué es esto. Pero hermano, si estaba pegando un combo a la oveja nomás. No me voy. Hermano, si nosotros somos amigos, qué weá. Pero si somos amigos, weón. El weón se enojó porque le vi una oveja en todo el culo. No. Hermano, basta. Basta, me rindo. Si yo quería... Puta, ¿y ahora qué hago, weón? ¿Que me mate? No, weón, pero qué paja. Ya me rindo, hermano, basta. Si yo no estaba peleando contigo. Pero mira este culiao, qué weá. Por favor, auxilio. ¿Pero por qué se la agarró conmigo, weón? Weón, le pillé una oveja, weón. Ah, conchito. Dale de aquí. Corre, culiao, corre. No, pero este weón me está pillando. Bueno, yo quiero pelear con él. Luego la agarró porque sí conmigo, weón. Pero que alguien me ayude, pues weón, va. Oye, pero mira el flaco. Tío, guardia, por favor, mírenlo. ¡No! No te creo. Nah, culea, ya mátenme, weón. Mátenme. Ah, me rindo, sí, je, me rindo. Me rindo, je, estoy apretando, je. Ah, conchetumare, weón. Voy a pelear más con eso, claro. Voy a tener que hacer la... Voy a tener que hacer la clase de grima con otra persona. Pero mal si le pegué... Le pegué un combo, weón, a la oveja, weón, en todo el culo. Y por esa weón se enojó el culo. La weón es ridícula. Espérate, ya me falta, weón. No voy a ir a la lección de grima, fíjate. Espérate, voy a tratar de ir a curarme de nuevo. May the Lord watch you. Uy, imbécil, leado. Oh, conchetumare. Espero que no sea solo una vez nomás que mi mamá me voy a curar. Mamá, me estoy agarrando a combos con todos los huevones. Creo que el pueblo me odia. Bon. Oh, conchetumare. Qué chiste. Oh, mira, no sabéis nada lo que pasó. Ma? Ma! It hurts. Won't stop bleeding. No me sangrar. Now, stop squealing like a baby and show me that. No paro de sangrar porque There estoy... you are, good as new. You ought to learn to do that yourself. Sí, lo voy a aprender, Pero mira, tengo la ropa llena de sangre. Todo el que le hace como una oveja en todo el culo. No, vámonos de aquí, bueno, hagamos la misión, por favor. Ya, la misión, la clase de grima va a tener que esperar, ¿no? No va a acercar ese weón, quiere puro matarme. Todo porque le dañé su oveja. Ya, tenemos falta la cerveza para el papá, entonces, para nuestro padre. Nuestro padre, tío. Vamos aquí. Mira por acá parece. Aquí está el weón con el que le llenamos la casa de... Ya. Aló, señorita, buenas tardes, aló. ¿Hay alguien aquí? Que no hay nadie. Aquí está. Ella es Bianca, mi prometida.
God save, my lovely. How are you, Henry? You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Tú, claramente. Your beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? Una jarra para padre, sí. I need ale for father. A pitcher as usual? Obvio. Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Oye, me da risa la wea, loco. Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Epa, Out epa. of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vaniak. No, ya nos agarramos como ya. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. Sí, me agarró a combo el What would that culiao. be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Me da risa como tiene la bolera toda sucia, wea. Guardar la partida, dice, la partida se guarda de manera automática en momentos importantes de las misiones. Cuando duerme en una cama propia. Para guardar de manera manual se puede beber el snap. Esta la wea que me acaba. Vamos de aquí. Bueno, como ya nos dio la cerveza, Sabina, vamos a tener que ir donde el papá al tiro. Para que no me den. Que no hueve por la cerveza que no está fresca. Ay, pero qué ridículo la weá que pasó recién, weón. En serio. Nunca había pasado esa weá como de que agarré a combo una oveja, weón. Pensé que lo había matado, de hecho. Y después el culiado por atrás mío estaba terrible. Papá, mira, no sabéis nada lo que pasó. No me vaya a creer, weón. Bueno, compadre, mira. Te voy a contar lo que pasó. Acerca de las cosas que quería, las tengo todas. About time. Have you got everything I wanted? ¿Cómo que aún no? Debe haber una lección de clima. Me falta, me la cerveza. O sea, te obligan a ir a la lección, sí o sí. Bueno, como tutorial, está bien. Actually, there's one thing I forgot. Just give me a moment. Get a move on. We have to finish the sword Sí, today. sí, sí, te la vamos a terminar. Doy mi palabra, padre. Doy mi palabra. A ver. Acerca de las cosas que quería. About time. Have you got everything I wanted? Aún no. Not yet. I'm working on ¿Y it. qué me falta, And how much supuestamente? longer will it take? Get a move on. We have to finish that sword today. Or do you want me to look a fool in front of Sir Radzik? No, I don't. I'll be back soon. La siguiente dice ir a la lección de grima. Tengo que ir con el weón con el que me agarré combo recién. No está por allá, parece. La paja es que me va a huellar por la cerveza, pues, weón. Bueno, ovejitas, ¿cómo están ustedes? Les prometo que no voy a cambiar a ninguna. Les prometo que no. Ah, estás por acá. Arena de combate. Mira, compadre, mira, conversemos una cosa. ¿Podemos dejar atrás nuestras diferencias, por favor? Ya, dejemos el pasado atrás y hagamos lo que tenemos que hacer. Can we get started? Sí, podemos. We can. Oh, qué Good. chutar. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. Dice, muévete con A, doble, desplazarte alrededor con
Hermano, qué weá. Hermano, basta. No, pero aquí van los lagazos. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Tajos. Not bad. Good. Good. All right. Hay que ir moviendo el mouse también para que The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. te cagas. Los ataques débiles toca, dice tocado pueden ser. Ah, dice con ella. Good. Once again. Nice. Now you're getting it. Good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Puede escanear ataque seguido para realizar combo. Inicia el ataque anterior, dice. A ver. Como un ataque después del otro. Not bad. Again. Vamos, aprieta. Bien. No nivel de fuerza, vamos. ¿Qué va? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, hermano? ¿Ahora qué? Fine. Ahí está, me faltaba eso. Cadenar ataques. Bueno, fue como muy I don't básica, know ¿no? about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman overnight. You have to work and work. Vamos a ver si podemos ir al tirón del papá. Para que no me voy por la cerveza que no está fresca, ¿eh? Vamos. Bueno, al final de todo, después de la oveja, el atado que hubo, fuimos amigos. Bien. Eso creo. Ok, a poco. Ahora sí, padre. Vengo con todo lo que necesitaba. Vamos. Hacer las cosas que quería. About time. Have you got everything I wanted? Oh, sí. Lo tengo. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Ah, bueno. Le gustó la cerveza. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. This will be the finest sword I've ever made. Mínimo, pues, me agarra como con medio mundo con la espátula. We'll put it all together. ¿Qué haga? Bueno, yo siempre he dicho que me hubiese gustado vivir en esa. By the way, someone paid me a call. ¿Quién? I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung Oh, no. at Deutsch's freshly whitewashed house. Nos acusaron. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Al? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Enojó. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument.
Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Qué sabio el padre, qué sabio. Un sabio. Cabro, a usted ahí, anoten esos consejos. The furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Póngala, guayo, póngala. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Yeah, como forjan la... Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? Buena pregunta, ¿eh? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Casi listo, padre. And we'll put it all together. Ah. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito el juego. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Henry, are you all right? ¿Qué pasa, Teresa? ¿Por qué te ríes de mí, weón? ¿Ah? ¿Tiene unos combos también? Y si puedo agarrar a una oveja a combo en el culo, ahí también te puedo agarrar. Creo que era por acá. Se ríen de mí, weón. Clavos para Teresa. Voy a hallar todo. ¿Dónde calé? Tomar todo. Sí. Todo. Llevar los clavos a Teresa, vamos. ¿Qué decías, padre? ¿Por qué me se ríe, weón? ¿Qué onda tú? Cielita, a ver. ¿Qué pasa con usted? Here are those nails you wanted. Ah, bueno, Thanks. So, That how's will do. Bianca? Go and get those damn she's nails. fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That will do. Go and get those damn nails. El papá, bueno, hablando solo ahí. Pero Henry, por favor. Pero no. Y la cara que tiene. Fine lass, eh? Pero tú eres un hombre comprometido, ¿eh? Now stop staring at her and come and see this. Deja It's mirar, time weón. for the trial by fire. Anda, mía, ¿vale? We did a fine job.
Anda miércoles. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Ah, mira, Juan dice al Those days are principio. gone, sir. You haven't lost your skills, though. Lo conoce. Ah, tú la mierda. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a Let him commoner? try it. Quiere puro probar siempre. Me gustó mucho la idea. Pero Henry, weón, Pat. Deja quedar en ridículo. You still have a lot to learn. Mucho que aprender. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzig. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of Algo hay ahí, wine, but algo pasó. duty calls, and I must leave. Here you are. Algo pasó ahí. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Mm. El papá no le, Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sir. el papá no le gustó nada que tomara la espada, pues, weón. No sé qué onda. Como que no le gusta que sea It's been an honor, espadero. Sir Isvan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzig. Thank you for the hospitality. Ese es como el señor feudal de acá donde vivimos nosotros. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzig said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Bueno, buen Talk as if pesimista. you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them. Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. ¿O no? Viene la cagá. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Eso pasó, padre. De su madre, weón. Típica esta weá de estos juegos, weón. Me pegué la cagá. No, bueno, el medio ejército, weón. Nosotros somos como 50 weones, va. Oh no. No, lleven la flecha, weón. Vamos. A correr, corran, weón, corran. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. And what about you? No, pero mira, no me estampé. Your mother is in the village. I'll fetch her. Mentira, la está recién ahí con nosotros. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Radzig. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Me lo debe, dice. Algo hay ahí, weón. Esa historia curiosa. Oh, pero mira, hay gente muerta, weón. No, hermano. Basta.
Corre, weón, corre. No, pero mira. Pero mira cómo matan gente, weón. No, que nuestros padres van a cagar. Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running Come out of on! time! Oh, Henry! Thank God! Get inside quick! We have to shut the gates! Keep running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! No, you want Henry, man. Get through the gates! No, pero. Mira el papá, mira el papá. Uno, al tiro ahí, para el lobby. Vamos, otro más. A ver. Oh, el papá con el seco para abajo. Oh, mira. Ya, un asesinato triple llega ya. Oh, conchito madre, vamos. ¿Se manda el penta o no? Oh, hizo el penta el viejo, va a empetar el cuidado, bueno. Oh. Pentakill. ¡Oh, no! ¡Oh, gacha! 6. Chao. Al lobby. Cagó el pobre papá, weón. Martín, fuiste bueno. Oh. Pero hermano, ¿por qué? No, pero hermano. La mamá no. No. Oh. Oh. Ya, esa weá ensaña bien. Hermano, despaila. Mira, un calvo malvado. Me dicen por ahí que todos los calvos son malos en las películas, weón. Los jodas. No, están adentro ya. Come on, Hal! You can still make it! Run! Corre, gacheta. Buenas, Julio. Oh, pero. Ride to town, Merc! Tell them what's coming! Warn them! Pero hermano, me cerraron. There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Me cerraron la weá en la cara, Julio. Corre con la espada, coche. Sospechosa la wea. Sospechosa que dijera que él se la debía al papá, lo iba a cuidar a él. Hay una historia, wea, que a lo mejor lo vamos a ver. Vamos, tengo que correr, claro, tengo que correr de aquí. Vamos. Ha aprendido sobre los humanos, dice. Conseguimos un caballo, vamos. Tengo que bajar por acá. Tengo que ir corriendo rápidamente, porque si no, vamos hasta el loli, ¿no? Escucha que me agosto. Perdón. Escuchan los gritos de la gente, bueno, es que no te lo puedo. ¿Qué? Si no me toquen los mataré, dice. ¿Dónde estos culiados aquí? ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Arranca! Tengo que arrancar. Pero sale de aquí. No, pero weón, por la chucha, es que no te lo puedo creer, weón. No te lo puedo creer, weón. Continúa. Que no sé por qué, como que cuando lo enfoca, como que no lo puedo. Como desenfocar. Empezamos de nuevo aquí, weón. Vamos a correr. Corre, po. Escucha madre. Hacerlo rápido, si no vamos a estar aquí toda la noche. Vamos. Ya me matan los pilados, bro. Corre. Me dice, no, que no los mataré, cerdos, le dice. ¿Quieren puro abusar de la mina, eh? Por favor, no.
Corre. Me siguen. Dice contar a caballo, dice puedes silbar en cualquier momento a tu caballo y luego montar sobre X. Dice el trote, ya básico, caminar, permite recuperarse, donde ayuda, ya. ¿Sí? El indicador de resistencia de tu caballo te consumirá al galopar. Si la fuerza de tu caballo cuando tiene poca resistencia puede que te arroje. El galopar puede ser agotador y te puede consumir resistencia, dice. Ya, con Mayus. Súbete. No, pero bueno, oye, es complicado manejar esta mierda, pero es que no te lo puedo creer, weón, pero ¿por qué lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué? Déjenme arrancar, que les culeado. Súbete al caballo. Esta weá es un chiste, weón. Es un chiste, weón. Un chiste, juego culeado. No voy a decir nada, Vamos. Prefiero quedarme callado, Oh, pero ¿por qué tan peluda la boca? Recupérate. Si estaba arriba el caballo, el weón chocó con una muralla, weón, ahí. Ah, weón, qué rabia. Chocó con la muralla, weón, en plano, ¿qué está avanzando? Tengo entendido que esa es la que está ahí es Teresa, pues bueno, a la que le entregamos los clavos recién. Corre. X. Ya, sí. Oh, vale, la hice, vamos. Ayudé a Teresa, decía, bien. Vamos, tenemos que irnos de acá. Hay un caballo también. Partida guardada, bien. Bueno. Mira los guanes maldadosos. Pero mira cómo matan gente, weón. No, aquí, weón. Suba el lagazo. ¡Ah, mierda! Me iba a doler a mí ese flechazo, weón. Imagino que hay que seguir corriendo. Vámonos de aquí, por favor. Ahora, corre. Corre. Hemorragia, dice, estoy sangrando, man, mentira. No, tengo que ir. Salgan de aquí, que les culeado. Oh, pero miren cómo le matan ahí. Cómo matan a la gente. Oh. Escucha ahí cómo muere la gente. A la izquierda me dice, para acá, a la izquierda, bien. Corre, gallo culeado. Corran. No, estoy perdiendo vida porque estoy con una hemorragia, weón. Corre, culeado, corre. Me dice se está cansando el caballo también, weón. Los buenos me están siguiendo, weón. Los escucho como hablan en su idioma raro, weón. No, tranquilo. Recupera. Se está enojando el caballo culiao. Corren, weón. ¡Ah! Que me siguen atrás, no quiero ni mirar, weón, porque seguro están ahí. ¡Corre, weón! ¿Qué está haciendo aquí? ¿Se van a matar? Después se cruza el caballo, weón. Vamos, por favor, necesito llegar. Hay que se recupera un poquito el caballo, porque si no me va a botar el pleo. Vamos, corre.
corre, pues bueno. Oh, allá veo el castillo. Oh, llegué, weón, menos mal. Y justo. Tiene la flecha clavada en la pierna. Oh my God! Wait! Jesus Christ! Help! Do something! Help! Hagan algo, dice. Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! ¡Hayo! ¡Usun Kinder! Se salvó. Bueno, compadre Henry, nos salvamos. Quickly! We're closing the gate! A ver, mira la flecha clavada en la pierna, weón. Oh, que debe doler esa weá. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Muy valiente, un navegado. Era lo que necesitaba. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Yeah. Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. Pull that arrow out. Ah, conchetumadre, weón. Solo como de pensarlo, weón, es como que... al hoyo. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. Menos mal. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Oh, no. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Hagan la pierna. ¡Es un perro! Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted to the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. Oh, no. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? No.
No mucho. Sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. No, come And here. get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Bonito el juego, igual está súper bonito, está como bien logrado. Es lo que me gusta. Hablar con Sir Robert. Yo creo que va a estar un rato más. Vamos a tratar de avanzar un poco más en la historia. Y lo vamos a dejar hasta que hace hambre y quiero comer. Muy bien. Has descubierto Tumblr. Descubierto punto rápido. Tiene sueño y tiene hambre. Es Robert, ¿cómo estás? You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. Mira cómo I está. heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. I can't understand why he'd waste his Descubierto talents. panadero. I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. ¿Por qué tenía reputación perdida? Decía. ¿Por qué? Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Dame de comer, mujer. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes. Thank you, my lady. No me dijo nada. Digo que God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. Muy bien. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Quitarse las botas. Vamos a comer algo entonces y después nos vamos a ir a dormir porque tenemos hambre y tenemos sueño. Es como un simulador de Nicolás. ¿Qué pasa con hambre y con sueño? No. Hambre, dice cuanto más tiempo se pasa hambre, más débil se vuelve el personaje. Se puede llegar a morir, calla, no puedo morir de hambre. Pasa todo para acá. Las diferentes comidas tienen efectos diferentes. Por ejemplo, una manzana no llega igual que un pato asado, pero se conserva más fresca más tiempo. Un puré de lenteja me sirve. Ahora con inventario, comida, vamos a comer como ese. Bien. Ya tengo. Vale. Yo. Bien. Puré de lenteja. Acá. Queso que le roba a mi mamá. Calla. 47. Comer. ¿Cómo se llama? Está con sueño, ¿no? Ya comimos ya. Así que ahora es por acá. Vamos a cerrar la puerta. Queremos dormir con privacidad, cabrón. Bueno, aquí esta es la cama de nosotros.
cansancio, dice, cuando se está cansado la resistencia y la elocuencia también van disminuyendo. Dice, la solución es dormir. Hay que buscar una cama disponible, se reconoce con por el icono de la brújula la cama. Hay que sentarse en ella e iniciar el sueño con él. Establecer cuánto tiempo se quiere dormir. También podéis decir así como cuántas horas vaya. Escucho a alguien, ¿sí? Bueno, puedo venir para acá, dice allanamiento. Dice, el personaje va donde supone no debería ir, primero le avisarán y luego llamarán un guardia. No, yo venía a dormir, lo siento. Perdón. Venía solamente a dormir. Dormir con E. Ahí no se sacó las botas el culeado. Le dicen. Una hora. No hasta el otro día, toda la noche. Esto es lo máximo. Puedo dormir 12 horas. Durmiendo, señores. ¿Qué pasó? ¿No durmiendo la noche? ¿Qué está pasando aquí? Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. ¿Qué pasa? It is I, Henry. Pero señora, por favor, ¿qué está haciendo? No, se metió. Didn't wake you, boy. Did I? My lady. Hermano, no. No, not at all. Sácala de la pieza al toque. But what brings you here at this hour? I thought you do with a little wine. Me quiere curar. ¿Pero qué onda? It's just what you need to help you Sí, sleep. claro. Dormir. Dormir se llama ahora. Thank you. You really shouldn't. You could have sent a sermon. I was going to. But to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. No sé, ¿eh? No sé si creerte tu Came to offer historia. you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry. ¡Eh! I know ¡Esa this is all mano! very new and strange for you, No nos metamos en problemas, por favor. but I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. No nos metamos en problemas por mujeres, por favor, aquí. God En knows la Edad Media es you've been complicada through la a wea. terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. No sé, ¿eh? Esta parte está como bugueada en el juego. No puedo hablar de ello o contar la historia del ataque. Contémosle la historia del ataque. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was Mostrando terrible, una muralla, unexpected. una pared. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. Fui a la taberna por sorpresa de la Bianca, fui a cobrar una deuda, me reuní con un amigo. Ahí está, fui a cobrar una deuda. Carisma. A fellow by the name of Kunesh owed money to Father, who sent me to collect it from him. Only Kunesh had no intention of paying. It got a bit heated, as often happens when there's money involved, but Kunesh still wouldn't cough up the coin. Oye, Father Kunesh was habrá too generous sobrevivido, for ¿no? his own good, letting even a scoundrel like that buy on credit. Oh. Éxito, bien. When I'd done all the errands, I headed back home. Como que se paró la cama y se Promised sentó Father ahí I'd al help otro him lado. with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. Padre y yo hablamos de la vez y Rexy vino a buscar la espada, estaba aprendiendo, vamos de nuevo con eso, que es lo que... The sword was taking Eso. shape when Sir Radzig himself came to Carisma have a esa. look at it. He praised Father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. Éxito, bien. But Sigismund's Estamos horde was sorprendiendo a la already on mina. the horizon, ready to attack the town. Vimos en el horizonte una horda enorme de atacantes cubanos en el ejército de Sigismund.
Era una orden enorme de A atacar. horde of soldiers was amassed. Pennants flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatiently. They were waiting for Sigismund to give the command to attack. How awful. And then death descended on Skalitz. La gente de Scalis vino a refugiarse en el castillo. Vi cómo asesina a mi dama Bianca. Tudesco te estoy defendiendo, pero cayó. Oh, cagó Tudesco también, mataron a mi padre y a mi madre. Father told me to take shelter in the Cagó castle Tudesco when we también, went to get entonces, mother. bueno. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund butchers. Che, que And then Bianca I saw también, him bueno. knocking down one cuman after another. I never saw him fight like that. Sí, bueno, But se then metió the como a leader 6, of le contamos. Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. También I algo ran quiere to the conmigo, castle eh. like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. Los cubanos acá en el pueblo, en ese Scalis, necesitaba un caballo, corrí por mi vida. No, corrí por I mi vida. ran as if my life depended on it, which it did. But my guardian angel watched over me and I made it to the mill below the castle. It's as well you did. Reposición ganada, The bien. Lord be praised. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. Teresa, She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Lo logramos. Like a valiant knight. I'll never forget the horror. Logramos salvar a Teresa. It will haunt me for the rest of my life. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by Si me meter a Dios y a envy, Satán, and esto fue. pride. You must not lose faith, whatever life brings. Qué feo, weón, si ya perdí todo. Fe aquí. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. No. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. 7 años. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Ah, esto es lo que quiere, sangre joven. Eso es lo que So quiere. Divish seems like a good, Ando strong buscando man. colágeno. Certainly, only
He has many concerns. Esa es la wea. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city. There was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Le Would that gustó. were true, lad. Me sigue gustando. Anda buscando colágeno. Por eso no he echado el ojo. But what am I doing Desubicada. bothering you with this? You have troubles enough of your Sí, por favor. own. Mira que es tarde y hace sueño. I'll go and let you sleep. Hace mucho sueño. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Qué bueno que estaba ahí. Qué chucha. Juego culiado tiene cualquier bug. Vamos a descansar, por favor. Mira que 10 de la mañana murieron mis papás, weón. Quiero dormir. Ajá, weón. Igual penca la weá que le pasó. Mataron a mis padres. Mataron a mis padres, los vi morir. Mira, bueno, no se sacó las botas, pues le dijeron. Help us soon. Don't be a coward. Qué cobarde. ¿Te refieres padre con eso? Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Oh no. Oh no. Partida guardada. ¿Cómo se llama grabación? ¿Sabes qué? Yo creo que lo voy a dejar aquí por primer capítulo. Para que sea el primer capítulo lo vamos a dejar hasta acá. Ya guardó recién. Así que... eso. Ya. Oye chiquillos, yo creo que pronto voy a tratar de grabar el segundo capítulo y poder subirlo. Ya. Así que espero que les haya gustado, ¿ven? La primera parte. Ya. Más o menos ya. Yo sé más o menos lo que se viene. Así que... lo importante es que a ustedes les haya gustado. Y tratando de no hacer un video tan largo tampoco. Así que eso. Oye, les mando un saludo. Mando un beso, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por seguir, gracias por ver el video. Recuerden dejarle el like, empezar a suscribirse al canal de YouTube. Le voy a empezar a dar más vida, a subir videos un poco más como de este estilo. Ya quiero subir harto este juego, sobre todo las misiones principales. Ya, si después ustedes ven, alguno de ustedes ve llegó hasta acá y ve este video, vayan a seguirme también a Twitch, que ahí voy a estar jugando las secundarias y quizás algunos DLC de este juego, ¿ya? Porque este juego, me digo, fácilmente podéis jugar más de 100 horas, así que es para rato con este juego. Así que eso, les mando un beso, les mando un saludo, muchas gracias a todos por estar acá, muchas gracias por seguir. No olviden dejarle el like al video, comentar y suscribirse a los que no están suscritos. Y obviamente compartir también ayuda a caleta. Así que eso, que estén muy bien cabros, nos vemos pronto. Adiós.